¿Alguna vez te sentiste pequeño frente a la injusticia? ¿Te has preguntado por qué el mal parece avanzar sin freno, como si nada pudiera detenerlo? Imagina una ciudad tan poderosa, tan rica y orgullosa, que se creía eterna. Pero entonces apareció un hombre, ignorado por los reyes y olvidado por la historia, que se atrevió a anunciar lo impensable: su fin está cerca. En este video descubrirás la profecía olvidada de Nahum, el profeta que desafió al imperio más despiadado de su tiempo. Una historia real de corrupción, secretos ocultos, persecución y un juicio divino que muchos pensaron que jamás llegaría. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en Nínive podría repetirse hoy, en el mundo, o incluso en tu propia vida. Imagina una ciudad tan grandiosa que, al verla, la gente pensaba: esto jamás caerá. Sus murallas eran tan altas que parecían tocar el cielo, construidas con bloques de piedra traídos de regiones lejanas, labradas con manos esclavas y sangre inocente. Las calles de Nínive brillaban con oro y plata, pero también con arrogancia, injusticia y corrupción. Era el centro de un imperio temido, un símbolo de poder desmedido, y al mismo tiempo, un reflejo de todo lo que puede salir mal cuando el ser humano se cree invencible. En esa ciudad, los templos eran más grandes que cualquier hogar. Los ídolos recibían más honor que los ancianos, y el eco de los sacrificios resonaba más fuerte que las oraciones sinceras. Los reyes eran adorados como dioses, y cualquiera que se opusiera al sistema era eliminado sin piedad. ¿Te suena familiar? Hoy en día no adoramos estatuas de piedra, pero muchos siguen rindiendo culto al dinero, al ego, al poder y a las apariencias. Lo más inquietante es que Nínive no siempre fue así. Hubo un tiempo en que esa ciudad se arrodilló ante Dios, cuando un profeta llamado Jonás advirtió sobre su destrucción. Y por un breve momento, hubo arrepentimiento. Pero la memoria humana es frágil, y la humildad no suele durar mucho cuando el orgullo se instala en el trono. Pasaron los años, y la ciudad volvió a su antigua oscuridad. Y esta vez, el juicio no vendría con advertencias suaves. Nínive representa más que una ciudad perdida en la historia. Es un espejo para cualquier sociedad y para cualquier persona que ha cambiado la compasión por el control y la verdad por el espectáculo. ¿Cuántas veces creemos que nuestra torre de éxito es indestructible? ¿Cuántos construyen carreras, relaciones o fortunas sobre cimientos quebrados por la falta de integridad? La historia de Nínive es incómoda porque nos obliga a mirar hacia adentro. Nos hace preguntar: ¿en qué parte de mi vida estoy actuando como si Dios no viera? ¿Dónde he reemplazado la fe genuina por rutinas vacías o decisiones convenientes? Y no se trata de condenación, sino de reflexión. Porque si no nos detenemos, corremos el riesgo de terminar como esa ciudad, adornada por fuera, pero podrida por dentro. Hay una frase que se repite entre los que estudian la historia bíblica: Dios tarda, pero no olvida. Y eso es lo que hace esta historia tan actual. Tal vez estás rodeado de personas que parecen prosperar haciendo lo que está mal. Tal vez estás cansado de ver la injusticia triunfar. Pero hay algo que debes recordar: el juicio de Dios puede parecer lejano, pero cuando llega, lo hace con precisión, justicia y propósito. El problema de Nínive no fue la riqueza. No fue su ejército, ni sus conquistas. El verdadero problema fue que creyeron que podían desafiar a Dios y salir ilesos. Vivían como si fueran eternos, como si nada pudiera alcanzarlos. Esa es una de las trampas más peligrosas del orgullo: te convence de que eres invulnerable justo antes de la caída. Y aquí está el punto clave: el juicio de Dios no es un castigo caprichoso. Es una respuesta al clamor de los inocentes, a los abusos de los poderosos, y a la corrupción que insiste en desafiar la santidad. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Dios levanta a personas simples, casi anónimas, para anunciar lo que muchos no quieren oír. En este caso,
no fue un ejército quien amenazó a Nínive, fue un solo hombre, con una palabra. Y ahí comienza el verdadero giro de esta historia. Mientras la ciudad celebraba, construía, y se perdía en su soberbia, alguien en las sombras recibía una visión que cambiaría todo. Un mensaje que no solo derrumbaría muros de piedra, sino también máscaras de poder. Pero, ¿quién era ese hombre, y cómo se atrevió a desafiar lo indestructible? Mientras las torres de Nínive tocaban el cielo y los ejércitos marchaban con orgullo, muy lejos de allí, en una pequeña aldea sin nombre famoso, nacía un niño con una misión que aún nadie conocía. Su nombre, Nahum. Un nombre que en hebreo significa consolador. Curioso, ¿verdad? Porque lo que él traería no sería consuelo, al menos no para todos. Desde pequeño, Nahum fue diferente. No por dones visibles ni por carisma de profeta. Era callado, observador, con una mirada que parecía ver más allá del momento. Su madre solía decir que él tenía el corazón de un anciano. Su padre, un hombre temeroso de Dios, lo instruyó en las escrituras desde muy joven. En un mundo donde la corrupción era moneda corriente, sus padres sembraron algo raro, reverencia. Mientras otros niños jugaban, Nahum escribía. Leía los pergaminos, memorizaba los salmos, lloraba con las historias de los profetas. No porque fuera obligado, sino porque sentía algo. Una inquietud profunda que no sabía explicar. Era como si el cielo murmurara en su oído palabras que aún no podía comprender. Los años pasaron y Nahum creció en sabiduría. Pero algo cambió. Empezó a tener sueños intensos, visiones que lo despertaban sudando, temblando. Veía ciudades ardiendo, templos colapsando, reyes cayendo de sus tronos. Y una palabra retumbaba en su pecho, Nínive. Al principio, pensó que era producto de su imaginación. Pero los sueños no se detenían, al contrario, se volvían más nítidos. Fue entonces cuando comprendió que su vida no era suya. Que su llamado no sería cómodo, ni fácil, ni seguro. Su misión no era construir, sino advertir. Y no a su pueblo, sino a sus enemigos. A los temidos asirios. A la capital del imperio más despiadado del mundo, Nínive. ¿Cómo podría un hombre sencillo enfrentarse a una ciudad de gigantes? Pero ahí está lo sorprendente de los llamados divinos. Dios no elige a los más fuertes, ni a los más populares. Elige a los dispuestos. A los que dicen, aquí estoy, envíame a mí, aunque por dentro tiemblen. Porque no se trata del mensajero, sino del mensaje. Y Nahum, sin saberlo aún, estaba por convertirse en la voz de un juicio que el mundo había olvidado. Es importante entender esto, el llamado no siempre viene con aplausos. A veces llega con incomodidad, con conflictos internos, con preguntas que no tienen respuestas inmediatas. ¿Y cómo se aplica esto a nosotros hoy? Quizá no tengas visiones de ciudades cayendo, pero tal vez sientes que hay algo que debes hacer, decir o cambiar, aunque nadie te entienda. Eso también es un llamado. En un tiempo donde muchos buscan influencia, fama y validación, Nahum nos recuerda que lo más valioso es obedecer la voz interior que nos conecta con lo eterno. Incluso si eso te hace impopular. Incluso si te lleva a hablar verdades incómodas. El consuelo que él llevaba no era dulzura, era justicia. Y así, armado apenas con sus palabras, sus pergaminos y una fe inquebrantable, Nahum dejó su hogar y comenzó su camino hacia el centro mismo del pecado. Lo que no sabía, era que en Nínive, su llegada desataría una reacción en cadena que cambiaría el curso de la historia. Muchos años antes de Nahum, otro profeta había caminado por las calles de Nínive. Su nombre era Jonás. Contra su voluntad, y tras un episodio inolvidable con un gran pez, llevó a la ciudad una advertencia directa de parte de Dios: Nínive será destruida en 40 días si no se arrepiente. Y,
sorprendentemente, se arrepintieron. Desde el rey hasta el campesino, todos ayunaron, se vistieron de cilicio, clamaron a Dios. Y Él, en su infinita misericordia, los perdonó. Pero el arrepentimiento verdadero no es solo emoción momentánea. Es transformación continua. Lo que ocurrió en Nínive fue más bien un freno de emergencia, no un cambio de dirección. Era como esas personas que, tras un susto, prometen cambiar, pero cuando todo se calma, regresan a lo de siempre. ¿Te ha pasado? Los años pasaron, y aquella sensibilidad espiritual se desvaneció como el humo. Nínive volvió a ser lo que era, y peor aún. El pueblo olvidó la misericordia recibida. Los templos volvieron a llenarse de ídolos. Las plazas, de violencia. Los jueces vendían justicia al mejor postor. Y las calles, de sangre inocente. La ciudad no solo pecaba, celebraba su pecado. Volvieron los sacrificios humanos. Padres entregando a sus hijos a dioses mudos. Rituales oscuros bajo la luna. Corrupción que subía desde el pueblo hasta el trono. Los oprimidos clamaban, pero sus voces eran silenciadas. La opulencia escondía la podredumbre moral. Y una vez más, el cielo se llenaba de lamentos. Es aquí donde muchas personas se preguntan, ¿por qué Dios permite tanto mal? La respuesta no siempre es sencilla, pero sí es profunda. Dios espera, porque quiere que la gente cambie. Pero su paciencia no es eterna. Él no olvida a los que sufren. No ignora el dolor de los que son pisoteados por los sistemas corruptos. En nuestros tiempos, también hay Nínives modernas, países enteros construidos sobre injusticia, empresas que oprimen a los débiles, corazones humanos que se endurecen con el poder. Y también hay personas que, como Nínive, prometen cambiar cuando están en crisis, pero cuando todo mejora, se olvidan de Dios. ¿Dónde estamos nosotros en esta historia? Este es un llamado a la reflexión. Porque todos podemos ser como Nínive. Todos podemos caer en ciclos de arrepentimiento superficial y regreso al pecado. Pero también podemos romper ese ciclo. Podemos elegir un cambio real. Y eso empieza por reconocer que no se trata solo de evitar consecuencias, sino de transformar el corazón. Cuando Nahum llega a escena, ya no hay más margen. Dios había extendido su mano una vez, pero ahora venía con la otra. No como enemigo, sino como juez. No para destruir por capricho, sino para restaurar la justicia. Y fue entonces cuando comenzó a resonar una nueva voz, una que no hablaba de perdón inmediato, sino de un juicio inminente. Cuando Nahum llegó a Nínive, no lo esperaban con aplausos ni con alfombra roja. No había multitudes deseando escuchar su mensaje. Al contrario, fue recibido con indiferencia, con miradas burlonas, con risas arrogantes. ¿Quién era ese extranjero que se atrevía a levantar la voz en la capital del mundo? Pero Nahum no vino buscando aprobación. Vino a entregar una verdad que ardía en su interior como fuego encerrado en sus huesos. Comenzó a predicar en las plazas. Nínive caerá, gritaba, mientras los comerciantes seguían contando monedas y los sacerdotes seguían encendiendo incienso a ídolos de piedra. Los niños lo señalaban, los soldados se burlaban, y los líderes del templo lo acusaban de blasfemia. Pero él no se detuvo. Porque cuando Dios pone una palabra en tu corazón, no puedes guardarla para ti. Muchos de nosotros hemos sentido lo que Nahum sintió, el deseo de hacer lo correcto, aun cuando el mundo nos mira como locos. ¿Has intentado hablar de fe en tu trabajo y te han llamado fanático? ¿Has decidido actuar con integridad y otros se han reído de ti? Eso también es parte del llamado. No todos aplauden al que se mantiene firme cuando todo a su alrededor se vende o se dobla. Y sin embargo, cada palabra de Nahum iba sembrando algo. Aunque no lo pareciera, había oídos atentos entre la multitud.
Aunque nadie lo dijera en voz alta, algunos corazones comenzaban a temblar. Porque la verdad, cuando es dicha con convicción y autoridad, no necesita espectáculo, solo necesita ser proclamada. Tarde o temprano, encuentra su camino. La tensión creció cuando los rumores sobre sus predicaciones llegaron hasta el palacio. Hay un hombre en las calles hablando contra la ciudad, decían. Está anunciando destrucción. Está sembrando miedo. El rey no lo tomó en serio al principio. Después de todo, Nínive era impenetrable. ¿Qué daño podría hacer un solo hombre? Pero la incomodidad ya estaba sembrada. Porque incluso los poderosos temen cuando alguien se atreve a decir lo que todos callan. Y en cada sermón de Nahum había algo más que palabras. Había fuego. Había juicio. Había un eco del cielo que no podía ser ignorado. Los sacerdotes intentaron silenciarlo. Los soldados intentaron intimidarlo. Pero Nahum no retrocedió. En nuestros días, muchas veces enfrentamos esa misma presión. Vivimos en una cultura que celebra el silencio cuando se trata de verdades incómodas. Pero hay momentos en que callar también es pecado. Y Nahum nos recuerda que el valor no se mide por la cantidad de aplausos, sino por la disposición a permanecer firme, incluso cuando todos te abandonan. Él sabía que estaba solo, que no tenía aliados ni respaldo humano. Pero también sabía que no estaba ahí por voluntad propia. Estaba allí en misión divina. Y cuando uno tiene la certeza de que está haciendo lo que Dios le encomendó, no necesita más. Su seguridad no venía del resultado, sino de la obediencia. Y mientras las palabras de juicio continuaban golpeando los muros de piedra de la ciudad, algo comenzó a moverse. No en el palacio, sino en alguien que lo escuchaba desde las sombras. Alguien cuyo corazón estaba a punto de romperse y que jugaría un papel clave en el destino final de Nínive. Entre tantos rostros indiferentes, había uno que no podía apartar los ojos de Nahum. Un joven escriba llamado Malik, que trabajaba en el palacio real, observaba desde las sombras cada palabra, cada gesto, cada advertencia del profeta. No lo entendía del todo, pero algo dentro de él se removía. Como si las palabras de Nahum no solo golpearan la ciudad, sino su conciencia. Malik había nacido entre pergaminos y protocolos. Aprendió desde niño a copiar decretos, leyes, oraciones oficiales. Había leído las historias antiguas de Nínive, los himnos a los dioses, las hazañas de reyes crueles glorificados como héroes. Pero también había leído, escondido entre documentos olvidados, textos prohibidos que hablaban de cosas que nadie en el palacio se atrevía a mencionar. Cuando escuchó a Nahum predicar sobre la corrupción del sistema, sobre los pactos de sangre, sobre la injusticia estructural, algo hizo clic. Malik no era ingenuo. Sabía que muchas cosas estaban podridas por dentro. Pero jamás imaginó que esa decadencia tenía raíces tan profundas, ni que podría haber registros antiguos que lo probaran. Decidió buscar a Nahum. No fue fácil. El profeta se movía como el viento, un día en el mercado, al otro en las afueras de la ciudad, predicando cerca de los campos. Cuando por fin se encontraron, Malik le habló con voz temblorosa: creo que hay algo que necesitas ver, algo enterrado en los archivos del templo. Nahum lo miró con seriedad. Sabía que ese encuentro no era casual. Así comenzó una alianza improbable, un profeta despreciado y un escriba del sistema. Dos mundos opuestos, unidos por una misma urgencia: descubrir la verdad. Malik, arriesgando su vida, abrió puertas secretas en el templo central. Los documentos estaban escondidos en una sala sellada, entre columnas cubiertas de símbolos antiguos. Y lo que encontraron, cambió todo. Eran pergaminos antiguos, con tinta casi desvanecida, que relataban rituales oscuros realizados por los primeros reyes de Nínive. Pactos de sangre.
Sacrificios humanos durante la fundación de la ciudad. Niños ofrecidos para garantizar la protección de los dioses. Líneas enteras que describían cómo la ciudad fue construida literalmente sobre muerte e injusticia. Eso explicaba tanto. El peso espiritual que Nahum sentía al caminar por sus calles. La violencia que parecía crónica. La opresión que no cesaba. Era como si toda la ciudad estuviera maldita desde su raíz. Y lo más inquietante, el trono actual no pertenecía por derecho. El rey gobernaba desde una línea de sucesión impura, resultado de traición y usurpación. Malik estaba en shock. Toda su vida había servido a un sistema construido sobre mentiras. Su mundo se tambaleaba. Pero Nahum no miró con compasión. Dios no te mostró esto para que huyas, sino para que seas parte del desenlace. Y esas palabras marcaron su destino. Ya no había vuelta atrás. En la vida, a veces descubrimos verdades que nos incomodan. Secretos familiares. Corrupciones internas. Mentiras que preferíamos no ver. Pero lo que hacemos con esa verdad define quiénes somos. ¿La escondemos? ¿La ignoramos? O, como Malik, decidimos hacer algo con ella, aunque eso nos cueste todo. Esa noche, mientras la ciudad dormía y las antorchas del templo parpadeaban, dos hombres se miraban en silencio con una certeza en el corazón. Habían descubierto el origen de la maldición, y sabían que el sistema haría todo lo posible por silenciarlos. Los días siguientes fueron una mezcla de urgencia y silencio tenso. Malik y Nahum sabían que lo que habían encontrado era explosivo. No era solo historia antigua, era la prueba de que todo lo que sostenía a Nínive estaba contaminado desde su raíz. La ciudad no era una víctima de su decadencia, era hija de ella. Fue fundada sobre sangre. Creció alimentada por injusticia. Y prosperó aplastando a los inocentes. Uno de los documentos más impactantes hablaba de un ritual llevado a cabo durante la colocación de las primeras piedras de la ciudad. Relataba cómo se enterraron niños vivos bajo los cimientos del templo principal como ofrenda a los dioses tutelares. Se creía que esa sangre inocente traería protección eterna. Pero lo que sembraron fue una maldición. El anhelo de poder absoluto llevó a los antiguos reyes a sellar pactos con entidades espirituales oscuras, renunciando a la justicia en nombre de la estabilidad. En lugar de confiar en el Dios verdadero, hicieron alianzas con la muerte. Y esas decisiones no solo marcaron su tiempo, afectaron generaciones enteras. ¿Cuántas veces pasa lo mismo hoy? Sí, quizás no veamos sacrificios en altares físicos, pero en nuestros días también hay sistemas construidos sobre el sufrimiento ajeno, empresas que explotan, gobiernos que matan con hambre. Relaciones construidas sobre mentiras. ¿Cuántas personas heredan traumas, deudas o maldiciones familiares sin saberlo? A veces, lo que vivimos no es fruto del presente, sino del pasado que nunca fue sanado. Arit, un anciano que había sido sacerdote antes de retirarse en silencio, fue clave en esa etapa. Él confirmó la autenticidad de los documentos y reveló que llevaba décadas guardando parte de esa verdad en su corazón. Temía hablar, pero ya es tarde para callar, dijo con lágrimas en los ojos. Él también sabía que lo que venía sería peligroso. Nahum escribió cada detalle. No para publicar un libro ni para ganar fama, más para dejar constancia de que Dios siempre expone lo que el hombre intenta esconder. Y en cada línea se sentía la urgencia de la justicia divina. El juicio ya no era solo una visión, era una consecuencia inevitable. Nínive no solo estaba corrupta, estaba condenada desde sus inicios. Malik comenzó a cambiar. Ya no era solo un escriba. Su mirada se volvió más firme. Su fe, más intensa. Por primera vez, dejó de vivir para el sistema y empezó a vivir con propósito. Él entendió algo que muchos aún no ven,
saber la verdad te hace responsable. No puedes volver atrás. No puedes ignorarla. Ese principio también se aplica a nuestras vidas. A veces descubrimos cosas que explican por qué todo parece ir mal, heridas de la infancia, patrones tóxicos en la familia, decisiones no resueltas. Pero eso no es motivo para el miedo, sino para la transformación. Porque lo que se revela, también puede ser redimido. La ciudad seguía igual por fuera, rica, poderosa, arrogante. Pero por dentro, una grieta espiritual se abría. Y Nahum lo sabía. No era cuestión de si caería, sino de cuándo. Y en lo profundo del palacio, los primeros susurros de paranoia comenzaban a circular. Alguien estaba hablando demasiado. Alguien tenía que ser silenciado. Las noticias no tardaron en llegar al palacio. Un rumor comenzó a circular entre los pasillos dorados y los sirvientes nerviosos. Alguien ha descubierto los secretos del templo. El rey, al principio escéptico, se mostró inquieto cuando escuchó un nombre que comenzaba a repetirse con frecuencia incómoda: Nahum. No era un líder militar, ni un enemigo armado, pero sus palabras estaban haciendo más daño que 1000 espadas. La élite religiosa presionó al monarca. Este hombre está alterando al pueblo, decían. Está sembrando rebeldía, está cuestionando nuestras raíces, está acusándonos de blasfemia. El rey, acostumbrado a eliminar amenazas con un chasquido de dedos, ordenó la búsqueda inmediata del profeta y de cualquiera que estuviera colaborando con él. La cacería había comenzado. Nahum, Malik y Arit se escondieron como pudieron. Cambiaban de lugar cada noche, hablaban en susurros, quemaban copias de los documentos después de transcribir los más importantes. No eran guerreros, pero estaban en guerra. Una guerra contra un sistema podrido y contra el miedo. Porque sabían que no los buscaban para interrogarlos. Los buscaban para callarlos. Una noche, mientras intentaban escapar por una ruta secreta revelada por Arit, fueron emboscados. Había soldados en cada esquina y la traición llegó por alguien que había fingido ayudarlos. En medio del caos, Arit fue herido mortalmente. Cayó al suelo con una sonrisa serena y una última frase: vale la pena morir por la verdad. Malik gritó, pero no pudo ayudarlo. Tuvieron que huir. Malik fue capturado poco después. Fue llevado ante los líderes del templo y torturado para que revelara dónde estaba el resto de los pergaminos. Pero se negó. Algo dentro de él, algo que antes no existía, lo sostenía. No era orgullo, ni terquedad. Era convicción. Por primera vez en su vida, sabía que estaba del lado correcto, aunque eso le costara la vida. Nahum fue finalmente atrapado. Lo lanzaron a una celda húmeda, oscura y fría, bajo las ruinas del viejo tribunal. Querían quebrarlo. Lo dejaban días sin comida. Lo insultaban. Le exigían retractarse. Pero todo lo que Nahum decía, una y otra vez, era: Nínive caerá. El juicio de Dios es inevitable. Y esas palabras, en lugar de apaciguar, encendían aún más la furia de sus enemigos. ¿Te has sentido alguna vez perseguido por hacer lo correcto? ¿Has perdido amigos, trabajos o paz por mantenerte fiel a tus principios? La historia de Nahum nos muestra que eso no es señal de que estás fallando, sino de que estás en el camino correcto. Porque cuando decides caminar con integridad, inevitablemente molestarás a quienes viven en mentira. Lo más doloroso de todo fue ver la indiferencia del pueblo. La mayoría no hacía nada. Algunos sabían lo que ocurría, pero preferían mirar a otro lado. Porque es más fácil callar y seguir con la vida que enfrentarse al sistema. Pero hay momentos en la historia en que el silencio se convierte en complicidad. En el fondo de esa celda, con el cuerpo débil pero el espíritu en llamas, Nahum escribió con carbón en la piedra: sus murallas caerán.
su oro será saqueado. El Señor ha dado su palabra. Y mientras los opresores festejaban su captura, el cielo comenzaba a escribir otra historia, una historia que pondría de rodillas al imperio más arrogante del mundo. No pasó mucho tiempo después del encarcelamiento de Nahum para que comenzaran a suceder cosas extrañas en Nínive. Primero fue una sequía. Luego, una plaga que afectó las cosechas. Después, comenzaron a aparecer enfermedades raras, fiebres que no cedían, muertes repentinas. Los médicos del palacio estaban desconcertados. Los sacerdotes ofrecían más sacrificios. Pero nada cambiaba. La ciudad, tan orgullosa y autosuficiente, comenzaba a tambalearse. El rey, desesperado, ordenó que se redoblaran las ofrendas a los dioses. Hicieron procesiones, quemaron incienso, sacrificaron animales en masa. Incluso llegaron a ofrecer vidas humanas como en los tiempos antiguos, esperando apaciguar la ira divina. Pero el cielo permanecía en silencio. La lluvia no llegaba. Las plagas se multiplicaban. Los templos se llenaban, pero no de fe. De miedo. Los ciudadanos comenzaron a hablar en voz baja. ¿Será cierto lo que decía ese hombre? ¿Será que de verdad estamos bajo juicio? ¿Y si el Dios de Israel está respondiendo? Los rumores se esparcían como el fuego. Y cuando la tormenta de arena oscureció el cielo durante 3 días seguidos, hasta los más escépticos comenzaron a temblar. Las señales eran tan evidentes como innegables. Un rayo cayó sobre la estatua principal del dios Asur, partiendo su cabeza en 2. Una nube de langostas destruyó los viñedos en una sola noche. Un incendio, sin explicación aparente, consumió parte del archivo real donde se guardaban los registros más antiguos. Todo lo que parecía eterno se deshacía en polvo. ¿Y Nahum? Aún en prisión, debilitado físicamente, pero más fuerte que nunca en su espíritu. Cada vez que un guardia pasaba, le preguntaban, ¿acaso tú sabías que todo esto vendría? Y él solo respondía, no soy yo. Es el Señor. Él ha hablado, y su palabra no vuelve vacía. Incluso dentro de su celda, el profeta era un eco de la voz divina. Es aquí donde debemos detenernos. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas ignoramos las señales? Relaciones que se rompen una tras otra. Negocios que no prosperan, aunque parezcan perfectos. Paz interior que se va desvaneciendo. A veces, no son coincidencias, son llamados de atención. Dios sigue hablando. A veces con palabras, a veces con silencio, y a veces, con sacudidas. La diferencia entre Nínive y muchos de nosotros es que aún tenemos tiempo para reaccionar. Podemos ver las grietas y decidir reparar los cimientos. Podemos escuchar la voz de Dios antes de que las murallas caigan. Pero eso requiere humildad. Requiere detener el ritmo frenético y mirar hacia adentro. El rey de Nínive, atormentado por pesadillas, comenzó a enloquecer. Soñaba con serpientes en su trono, con el río Tigris convirtiéndose en sangre, con su palacio cayendo en llamas. Ya no confiaba en nadie. Sus consejeros comenzaban a murmurar entre ellos. Porque cuando el juicio toca la puerta, el miedo hace temblar hasta los más poderosos. Y mientras la ciudad se sumía en caos, hambre y enfermedad, una nueva inquietud comenzaba a tomar forma entre el pueblo. ¿Y si ese profeta aún tiene algo más que decir? La tensión en Nínive ya no se podía contener. La ciudad entera era un volcán a punto de estallar. Los mercados estaban vacíos, los enfermos se apilaban en las calles, y los gritos de auxilio se mezclaban con las oraciones desesperadas. Pero no eran oraciones de arrepentimiento, eran ruegos de sobrevivencia. Cuando la gente ora solo para escapar del dolor, y no para cambiar de verdad, la raíz del problema sigue intacta. En medio de ese caos, el nombre de Nahum volvía a circular con fuerza.
Algunos lo buscaban por curiosidad, otros por odio, y muchos por esperanza. ¿Dónde está ese hombre? Queremos escucharlo. Pero Nahum seguía encerrado. Hasta que ocurrió lo inesperado, una facción del ejército, cansada de la locura del rey, se rebeló. Los soldados que antes perseguían al profeta, ahora exigían su liberación. En el corazón del templo, los sacerdotes discutían. Ya no sabían a quién servir. El poder se fragmentaba. Los nobles comenzaron a abandonar la ciudad en secreto, llevándose su oro y sus ídolos de bolsillo. Y mientras todos huían, el pueblo se levantó. Las plazas se llenaron de voces exigiendo justicia. Malik, aún herido y débil, fue sacado de su celda por un grupo de jóvenes que lo veían como un símbolo de resistencia. Lo llevaron a la plaza central. No había micrófonos. No había cámaras. Solo había personas y verdad. Malik, temblando, alzó la voz y comenzó a leer en voz alta los documentos antiguos que había transcrito junto a Nahum y Arit. Reveló los rituales ocultos, los pactos de sangre, la corrupción en la raíz misma del trono. El silencio era absoluto. La gente escuchaba como si cada palabra arrancara una venda de sus ojos. Y entonces, dijo las palabras que cambiarían todo: esta ciudad no fue construida para la vida, sino para la muerte. Y por eso está muriendo. Nadie se movía. Nadie respiraba. Era como si el juicio descendiera palabra por palabra. Algunos lloraban. Otros gritaban. Y otros se arrodillaban. Porque cuando la verdad irrumpe, no hay neutralidad, o te transforma, o te quebranta. El rey, al enterarse de la revuelta, ordenó la ejecución inmediata de Malik. Pero ya era tarde. El pueblo había despertado. Los mismos guardias que debían arrestarlo se negaron. El templo fue rodeado. Las puertas del palacio, derribadas. El fuego comenzó a consumir los salones donde se habían sellado las mentiras. Y en la cima de todo, la estatua dorada de Asur cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Nahum fue liberado. Nadie sabía bien cómo. Algunos decían que un grupo de soldados lo había sacado en secreto. Otros, que simplemente las puertas se abrieron solas. Lo cierto es que apareció en la entrada del templo con el rostro cubierto de polvo y la mirada firme. No dijo mucho. Solo citó lo que había escrito tiempo atrás: Nínive será arrasada. Sus muros caerán. Sus tesoros serán saqueados. El Señor ha hablado. Y así fue. La rebelión se convirtió en revolución. Las murallas que parecían eternas comenzaron a desmoronarse tras una serie de temblores. El río, antes fuente de vida, se desbordó e invadió las calles. Las casas de los nobles fueron saqueadas. Los registros del poder, destruidos. Y en medio del humo, el llanto y el polvo, se cumplía la palabra que nadie había querido creer. ¿Y tú? ¿Has ignorado alguna vez una advertencia porque parecía exagerada? ¿Has preferido seguir en tu comodidad antes que enfrentar la verdad? Esta historia no es solo sobre una ciudad antigua, es sobre el alma humana. Y aunque el juicio haya llegado, aún hay un desenlace más, uno que revelará qué queda cuando todo lo demás ha caído. Cuando el sol finalmente salió sobre los escombros de Nínive, ya no quedaba casi nada de lo que había sido la gran capital del mundo. Las murallas yacían en ruinas, los templos estaban quemados, las riquezas saqueadas. El trono estaba vacío. El rey había sido asesinado por sus propios hombres, traicionado por los que antes se arrodillaban ante él. La ciudad que se creía eterna, indestructible, inmortal, había caído en una sola generación. Y no fue una nación enemiga quien la destruyó primero. Fue su propia arrogancia. Su corrupción. Su negación constante de la verdad.
Nínive no cayó por una espada, cayó por su orgullo. Lo que fue construido sobre injusticia, no puede sostenerse para siempre. Tarde o temprano, todo lo oculto sale a la luz. Todo lo alto es humillado. Todo lo falso, expuesto. Nahum no buscó venganza. No celebró la caída con burla. Cuando vio el humo elevándose desde los restos del palacio, simplemente bajó la cabeza y oró. Él no era un justiciero, era un mensajero. Su misión no era destruir, sino advertir. Y aunque muchos no lo escucharon, su obediencia cambió el rumbo de la historia. Después de eso, Nahum desapareció de la escena. Nadie sabe exactamente qué fue de él. Algunos dicen que volvió a su tierra. Otros creen que murió en silencio. Pero su legado quedó escrito en la eternidad. Su profecía, que parecía imposible, se cumplió palabra por palabra. Y su nombre, que significa consolador, finalmente tuvo sentido, porque el juicio de Dios también trae consuelo para los oprimidos. Esta historia no es solo un relato antiguo para estudiosos de la Biblia. Es un espejo para cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos construyendo nuestra vida? ¿Sobre qué cimientos estamos edificando nuestro futuro? Si lo hacemos sobre la mentira, el ego, la apariencia o el pecado oculto, el colapso será solo cuestión de tiempo. Pero si construimos sobre la verdad, aunque duela, sobre la justicia, aunque incomode, sobre la fe, aunque parezca locura, entonces seremos como casa edificada sobre la roca. Las tormentas vendrán, pero no caeremos. Porque Dios no solo es fuego consumidor, también es refugio seguro para los que confían en Él. Hay muchas Nínives hoy. Políticos que creen que nadie los tocará. Empresas que se creen intocables. Familias enteras que repiten ciclos de destrucción creyendo que es normal. Pero la historia nos grita que no hay muro suficientemente alto que detenga la verdad. No hay oro que compre el perdón. Y no hay fama que dure más que el juicio de Dios. Y sin embargo, hay esperanza. Porque el mismo Dios que envió a Nahum, también envió a Jesús. Uno vino a anunciar juicio. El otro, a ofrecer redención. Uno confrontó la oscuridad. El otro, la venció para siempre. ¿Y tú, qué harás con esta verdad? ¿Ignorarás las señales, o empezarás hoy a construir algo nuevo? Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. La historia de Nínive no solo revela el juicio de Dios, también nos recuerda que siempre hay tiempo para reaccionar. Que incluso en medio del caos, Dios sigue levantando voces como la de Nahum para despertar corazones dormidos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a no quedarte aquí. En nuestro video anterior exploramos la vida de otro hombre que, a diferencia de Nahum, fue formado en el amor y no en la denuncia. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Ya conoces la historia de Timoteo, el joven que protegió un secreto que podía cambiar la fe cristiana para siempre. Dale clic ahora y descubre cómo un discípulo tímido se convirtió en un pilar del Evangelio. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia te hizo reflexionar más? Tu participación hace que esta comunidad crezca con propósito. Nos vemos en el próximo episodio de Voces de la Biblia.